decir que fue mi papá, Miguel de Silvana. Pero nada, fue un personaje, a todas luces un personaje, que como decía Silvana antes, se forjó a sí mismo desde un campesino, hijo y nieto de inmigrante, hijo de un campesino que nació en el campo, vivió en el campo, o sea que conoció toda la cultura del campo, pero que decidió no seguir el camino de su padre ni de su abuelo. Él, a pesar de haber tenido una instrucción básica, porque estudió acá en la escuela de las señoritas Requia, que le decían, Claro. y una parte en la Fray Justo Santa María de Oro. Y un dato poco conocido es que cursó un ciclo básico en el Colegio del Sagrado Corazón de Marcos Juárez, de los hermanos maristas. Mirá vos. Ahí también cursó Dreke van der Weveren, Juan van der Weveren y algunos otros personajes expectables del pueblo. Ahí fue delineando dos cosas, a mi entender. Una fue su disciplina, porque al estar pupilo en un colegio religioso, aprendió, se le hizo carne una disciplina del trabajo, del madrugador, de la amistad, de la consecuencia, de la honestidad, y bueno, un montón de valores que le inculcaron en ese colegio, y a su vez tenía una formación, digamos, comercial, relacionada con el comercio. Entonces, cuando regresa a Pose, empieza a trabajar como cadete de van der Weveren, de la casa se llamaba Casa van der Weveren o van der Weveren y compañía, Sí. ¿no? De los viejos van der Weveren, en la esquina popular de la Avenida de Mayo y Güemes. Y ahí empieza su carrera como cadete y ascendiendo distintos puestos. Después se va a trabajar a Casa Leone. No sé si la gente lo conocerá, pero Casa Leone tenía sus instalaciones en la que actualmente es la esquina de la Cooperativa Unión en Avenida de Mayo y Avenida del Libertador. Sí. La fachada es idéntica, es esa misma. Nada más que tenía techo de chapa, era muy precario, no tenían... él empieza ahí también a trabajar como, no sé qué cargo, como empleado. Bien. Como empleado. Hasta que en el año 1954 se funda la Cooperativa Unión, de las cuales, dicho sea de paso, mi abuelo Juan, nuestro abuelo Juan Chiaretta, fue fundador y primer presidente. Esta es una foto Sí. Contanos esa que yo situación, muestro, Rani. A ver. que está sacada en el cine de Paoloni, en agosto de 1954, y donde se ven, bueno, muchas personas del pueblo, Juan Rosso, Rinaldi, los hermanos Ariaudo, Juan Chiaretta, Francisco Barra, Foray, bueno, y otros más. Sí. Ese fue el hecho fundacional, digamos, de la Cooperativa Unión, que arranca con un, digamos, con una infraestructura muy precaria, porque no tenían más que ese salón de la esquina, que era un salón de ramos generales, como se estilaba en esa época. Había otros, era el de van der Weveren, estaba el de Gilardotti, había otro que era de Comba, unos pocos galpones, algún camión vetusto, y casi que no tenían movilidad. 2 años después lo designan a mi papá como gerente, con 24, 25 años. Lo designan gerente, cargo que desempeñó hasta su mismísima muerte el 16 de julio de 1999, que hoy se celebran, digamos, los 21 años de su fallecimiento. Fue un hombre sencillo, pero que supo acumular, digamos, con su gran capacidad de trabajo, su consecuencia y un carisma inigualable, logró ascender y abrirse paso dentro de la dirigencia cooperativa, sobre todo de la dirigencia cooperativa, sin ambiciones, digamos, personales. Yo digo que
que mi papá era un hombre comprometido y un emprendedor, pero un emprendedor solidario para otros, para otra empresa, no para él, no para beneficio propio. Y bueno, de esa manera logró escalar a distintos cargos dentro del movimiento cooperativo, donde obtuvo el reconocimiento de todas las cooperativas de la zona, hasta llegar a la Asociación de Cooperativas Argentinas, allá por los 90, Silvana. Allí tuvo una actuación destacadísima, porque tuvo como 2 periodos de 5 años, más otros donde había sido tesorero, y bueno, ahí estuvo en su máximo esplendor. Él contribuyó, digamos, a la creación del puerto de Quequén, en Bahía Blanca, al de San Lorenzo. En el ejercicio de su cargo recorría todas las cooperativas del país que te puedas imaginar. Desde las laneras de la Patagonia hasta las tomateras de Salta, las yerbateras de Misiones, y en todos lados era un tipo reconocido, porque tenía una bonomía muy particular, ¿no? Que hacía sentir cómodo, empáticamente, a las personas que lo trataban. Trato que supo mantener también con los empleados de la cooperativa. Los empleados de la cooperativa, con la gente que trabajaba en los galpones, lo amaban. De ahí viene el popular dicho pecho de lata, porque no rebotaba nunca, porque permanentemente le pedían ayuda, y a veces lo ayudaba a través, cuando lo encaraban en la cooperativa le decía, vaya y véalo a Marguerite. Marguerite era el cajero, para que y otras veces, los fines de semana, a mi casa, el timbre, y ahí colaboraba en forma particular. Pero no, él siempre se iba la gente contenta con él, era muy noble en ese sentido, muy generoso, ¿no? Tuvo el honor de ser invitado a Japón, junto con mi mamá y el vicepresidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas, donde fueron recibidos con honores en Tokio, en Kioto y en Osaka. Y bueno, fue un viaje entrañable, porque la experiencia fue fabulosa y porque, aparte de conocer, tuvo la oportunidad de cuantificar la importancia del cooperativismo. Sí, dejó su impronta y una empresa en marcha, una empresa importante, de trascendencia, ya te digo, sí, provincial y nacional. Y bueno, es un poco la semblanza de mi papá. Bien. Que a 21 años de su fallecimiento lo sentimos como una figura irreemplazable. Si bien hay un dicho que dice que nadie es verdaderamente irreemplazable, sí, bueno, en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestras expectativas y demás lo tenemos siempre presente, ¿no? Fue un tipo que contagiaba, irradiaba optimismo, personalidad, carácter, amistad. En resumen, la participación nuestra y el compromiso que tenemos nosotros en la comercialización de granos. En las exportaciones directas nuestras, como tal, ACA como tal, bueno, lógicamente ese es un elemento muy simple, porque las cooperativas certifican de la misma manera. Yo había omitido también en esto que este depósito, certificado de depósito, está a la vez también garantido con un seguro de caución. Con un seguro de caución hecho precisamente por una de las cooperativas que tenemos nosotros, que comprende el grupo de asociación de cooperativas, que es la segunda cooperativa de seguros limitada. Un tipo determinado. Yo creo que desde muy joven le tocó, bueno, él se casó a los 19 años con mi mamá, los dos tenían 19 años, y desde entonces, hoy para nosotros sería una criatura, pero desde ahí empezó, digamos, a hacerse un camino que, por supuesto, que lo superó en sus expectativas, pero que él sabía muy bien lo que quería para cada momento de su vida, y peleó por eso muchísimo, muchísimo. Y todo lo que hacía, lo hacía no solamente por él, sino porque tenía, digamos, en la vista un bien superior. Entonces su determinación, yo creo que fue lo que más nos marcó a todos, ¿no? Rolly lo describió muy bien.
pero digamos como hija puedo decir que marcó un camino. Él, a pesar de todo lo que Rolly nombró, de todo lo que hacía, él venía a Pose cuando estaba en Buenos Aires los jueves o los viernes, y lo primero que hacía era ir a ver a mis hijos, que eran muy chiquitos, y supongo que a los otros nietos también. Y los sábados me tocaba bocina con su R12 que tenía para ir al campo, y íbamos con los chicos, y se asombraba de sus nietos, y iba al campo con unas ganas, viniendo de Buenos Aires, ¿no? De esa locura que vivía. Y sin embargo, todo lo que hacía, lo hacía con esa determinación. Cada cosa que hizo, la hizo con una convicción absoluta. Yo tuve la oportunidad de vivir en la casa actual de la Cooperativa Unión durante muchos años, mi infancia, mi adolescencia, y no había descanso. Había una puerta que separaba mi casa de la cooperativa, un pasillo. De ahí se pasaba directamente a la cooperativa, entonces era como una extensión de mi casa. Por eso los empleados más antiguos de la cooperativa, muchos de ellos ojalá estén viendo esto y sabrán de qué les hablo, era como una casa para todos nosotros. La cooperativa era una extensión de mi casa. Esa franqueza que tenía. No era solamente un administrador, un gestor, era un consultor, yo creo que de la vida misma de muchas personas. Y actualmente muchas de ellas por ahí me encuentran y me dicen: ay, tu papá me aconsejó esto en un momento y a mí me dolió, pero me dijo la verdad. Esa franqueza que tenía y esa forma de ver bajo el agua, como decimos vulgarmente, porque creo que se anticipaba mucho a los hechos. Bueno, creo que tuvo la oportunidad de ver un cooperativismo diferente tal vez del de hoy, necesariamente, por supuesto, porque los tiempos han cambiado. Sí. Pero un tipo que cuando se creó la cooperativa, o antes de eso, iba recorriendo los campos. Iba recorriendo los campos para convencer a los agricultores de que la cooperativa era necesaria. Era un cuerpo a cuerpo en ese momento. Justamente dije una vez que mi papá actuaba como pensaba y era como decía. No había contradicciones ahí. Él predicaba, pero hacía. Era un gran hacedor, un gran hacedor. Y él necesitaba Pose, él necesitaba a la gente, necesitaba recorrer la cooperativa toda. Sobre todo le encantaba ir, lo que decía él, me voy a los galpones. Se iba a los galpones a hablar con la gente, a donde se gestaban las cosas. Ahí era, digamos, la planta principal. Yo creo que lo que pensaba él era que la cosa pasaba por ahí. Yo creo que él sí pensó que Pose sería grande, pero grande a través del trabajo mancomunado, ¿no? No de una persona o dos ni tres, sino ese trabajo en equipo necesarios. Creo que si bien los líderes, y él era un líder, pero un líder que sabía guiar. Nosotros tenemos esto implementado, ya ha tenido un principio de aceptación de las firmas exportadoras. Creo que los demás también estarán en la misma línea, a los efectos de que no se produzca el hecho por el cual se creó en su momento, repito, la resolución de Junta 1825, que tenía que ser el pago contra entrega de mercadería. Eso significa retrotraernos a muchos años atrás con las dificultades que eso ocasionaba para la producción, ¿no? A no contar el productor con un pago realmente en tiempo y en forma, ¿no? Y la última, si me tuvieras que definir en palabras qué te ha dejado él personalmente para la vida, si recordás alguna frase puntual, algo que repetía siempre mucho o algún valor que rescates, ¿con qué te quedás? Y hay varios tips, ¿no? Uno de ellos, cuando yo iba con problemas particulares a su oficina, y le planteaba cualquier problema, me decía: mi hijo, hay que ponerle el pecho a las balas. Ese era típico de él, ¿no? Hay que ponerle el pecho a las balas. Esto es lo que lo define un poco a mi papá.
Dice, palabra de Chiaretta. Esto fue a los 10 años del fallecimiento de él. La Cooperativa Unión nació por presión política del momento sobre el comercio privado. Contrariamente a lo que se pueda creer, no surgió poderosa, nació de la nada y pasó por tiempos realmente difíciles en su comienzo. Y aquí abajo, otro término característico de él. Dice, el náufrago no tiene modales. La tendencia mundial es de acrecentamiento de la población. Y hay muchos países con regímenes alimentarios insuficientes. En la medida en que esos países mejoren su situación económica, mejorarán su alimentación. Estoy pensando en casos como en China. Y nosotros como productores de commodity, la Argentina como productor de alimentos tendrá perspectivas muy buenas. 1997. Por favor, qué visión. Sí, ¿no? El cooperativismo como una filosofía de vida, como un compromiso, Sí. ¿no? La última. Siempre hay cosas que resuenan de las personas que ya no están y que nos quedan dando vueltas. ¿Qué es eso que resuena en voz de tu papá? ¿Alguna palabra, alguna frase, algún recuerdo? Adelante, mija, métale nomás. Eso, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.